Bueno, pues bienvenidos a todos al segundo episodio de este podcast que se llama El Huevón Disciplinado. Ahorita te voy a contar cuál es la historia del huevón disciplinado, que a mí personalmente es un nombre que me encanta. Ahorita vas a escuchar la historia. Y bueno, pues nada, presentar también, hoy conmigo tengo un invitado que además de ser una gran persona, es un super brother mío, además es socio también mío en el proyecto de la consultoría, que seguramente hoy vamos a hablar mucho de eso, a profundizar. Traemos ahí varias historias que queremos compartir en términos de empresas familiares. De hecho, por eso pusimos aquí este libro que la verdad es que yo uso mucho y que lo recomiendo en términos de herramientas y de historias, incluso porque trae mucho el método del caso. Es un libro de Imanol Belaustegui-Goitia, que es profesor del IPADE y experto en temas de empresas familiares, y mete mucho el método del caso, como es común en el IPADE y tal. Entonces, bueno, vamos a hablar mucho de eso. Mario, pues como les decía, es socio mío en la consultoría. Yo lo conocí porque ayudó a la empresa familiar que hoy dirijo, pues en el proceso de sistema de gestión de calidad. Es ingeniero, tiene una gran experiencia en normas ISO y en certificación para empresas y bueno, en varias normas de todas las industrias prácticamente. Y bueno, pues yo creo que ahora él podrá profundizar un poquito más en quién es, su historia, etcétera. Pero bueno, pues nada, contento de estar aquí contigo, Mario, bienvenido a este segundo episodio. Gracias también por estar aquí. También aquí estamos con el gran Juanito Solís, que además ya es buen amigo y que nos ayuda aquí con el tema del podcast, con la producción, la edición, etcétera. Entonces, bueno, pues nada, amigo, preséntate un poquito para la gente. Seguramente lo van a ver muchos amigos y conocidos nuestros, pero seguramente también mucha gente que no tenga contexto de quién eres, qué haces. Y entonces, bueno, pues venga, nada, ninguna mejor presentación que tú mismo. Bueno, pues antes que nada, ahora que sé el nombre del podcast, no sé si sentirme halagado de mi invitación, lo atrevido. Bueno, gracias, ¿no? Nada, a ver, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, si yo me tuviera que presentar, pues diría que soy alguien que tiene un gran interés en que pues las empresas funcionen mejor, que los empresarios funcionen mejor, que los emprendedores puedan sacar cosas adelante. Y bueno, la formación, como decías, ¿no? La parte de la ingeniería industrial, por ahí alguna maestría en dirección estratégica, formación en normas ISO, pero bueno, en realidad lo que a mí me gusta, me llama, pues es ver la parte de los negocios, ¿no? Desde el más chico hasta los inmensos, y todo eso es un mundo muy interesante. Oye, Mario, y bueno, a nivel personal, yo sé que, bueno, pues estás casado, tienes un hijo. ¿Y qué tienes y no tienes? Bueno, ahí es pero no tuve. Un chiste local, porque su hijo, la verdad, es un gran tipo, y en alguna en algún retiro que hicimos a unas cabañas y tal, le echamos carrilla, y espero que vea esto y sepa que vas a ver que es para él. Pero bueno, sé que también te encanta correr. Y algo que me gustaría, la verdad veo mucha gente que como le dicen, es runner, es corredora, de medios maratones, de maratones, que además es un tema de mucha disciplina, porque te tienes que levantar 5 de la mañana, ahorita sobre todo diciembre, enero, que hace muchísimo frío. Pues tener esta disciplina de ser prácticamente un atleta de alto rendimiento, porque para echarte 42 kilómetros, la verdad no cualquier persona. Y me gustaría un poquito que me ayudes a conectar esto con la parte de emprendimiento empresarial, de negocios. ¿De qué manera el ejercicio en este sentido te ha ayudado a ti a generar una mentalidad diferente, una resiliencia, una disciplina, a tratar de hacer las cosas de alguna manera? Que tienes que tener cierto entrenamiento, una estructura, cierta alimentación, horarios de sueño, y muchas veces eso también es el emprendimiento, ¿no?
necesitas tener una estructura, necesitas tener un sistema que te permita pues, obtener los resultados que quieres en el negocio. Entonces, ¿de qué manera? Yo la verdad conozco varios directores generales, directoras generales también, por ejemplo, de una cadena de restaurantes en Pachuca, que también es corredora, que espero que vea esto, Lili, saludos. Y de alguna manera veo que las personas que tienen esta parte del deporte de alto rendimiento, o que al menos tienen cierta disciplina en el ámbito del deporte, tienen una mentalidad diferente. ¿Qué me pudieras decir de este tema? Híjole, bueno, a ver, sí es cierto, a ver, yo creo que hay personas que tienen talentos y cosas así, pero a ver, correr 42 kilómetros, no sé, a muchos corredores, pero a mí sí, digo, sí es un reto. Por ejemplo, ahorita justo estoy por correr un maratón, y venimos de entrenamientos de irnos, por ejemplo, a la Malinche, ¿no? ¿Me quieres pasar tu chamarra para no a la montaña, los domingos? Y entonces, pues sí, como tú dices, ¿no? Pues párate a las 5 de la mañana para irte a una pinche montaña en diciembre, ¿no? En enero, pinche frío, para irte a correr 2 horas. ¿Qué necesidad? Es terapia, ¿no? Sí, exacto. Es eso. Bueno, fíjate que yo te voy a decir una cosa. Yo, bueno, considero, obviamente, cada quien toca su fondo de acuerdo a sus condiciones de vida o materiales. Hay gente que toca su fondo durmiendo abajo de un puente, cabrón, y hay gente que su fondo es, pues no tiene temas a lo mejor económicos, pero pues sufre un tema, no sé, de depresión emocional, etc. O sea, cada quien, y yo en algún punto de mi vida pasé por un tema que para mí fue como mi tocar fondo, y la verdad, algo que me ayudó mucho, porque la verdad en ese momento, bueno, a ver, ir con un buen psicólogo es un lujo, ¿no? O sea, es algo caro que no cualquier persona puede. Partiendo de eso, sí. Entonces, es un privilegio. Hay gente que dice, no mames, de irme a comprar una torta y una caguama. A irme a así, ¿no? Me queda claro, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que a mí algo que me ayudó mucho fue el tema del boxeo. O sea, yo te puedo decir que le pegué al box 4 o 5 años y que fue algo que emocionalmente me ayudó a salir, ¿no? Entonces, como dices, muchas veces el deporte es eso, terapia, ¿no? Sí, sí, pero a ver, justo eso. Es algo que te saca de tu zona de confort por lograr algo, ¿no? En este caso, a ver, solo los que atraviesan la meta entienden el significado, porque, a ver, puede haber corredores que lo hacen en 6, 7 horas, hay los muy pro que hacen 2 horas y media, ¿no? A lo mejor la curva promedio va entre 3 horas 30 y 4:30 es donde entra la masa, ¿no? Pero al final del día, pues es un gran esfuerzo, estoy seguro que todos lo hacen. Sí. El que lo corren 4 o 5 horas y esa incomodidad, y yo creo que se asemeja mucho a lo que tú dices del emprendimiento, porque cuando tú eres emprendedor, empresario, o sea, al final del día te topas con eso, ¿no? De que, pues, a ver, si todo el mundo, cuando eres trabajador ya a las 6 sales y vámonos, pero cuando es un negocio, o sea, son las 7, las 8, y si te habla un cliente, en ese momento le respondes porque así tiene... Pues porque así tiene la necesidad, ¿no? No digo que tenga que ser, pero es la necesidad. Sí. Después, bueno, te vas acomodando y ya después te vas dando ciertas lujos, ¿no? Pero sí, trabajar sábados, trabajar domingos, en las noches, sacrificas muchas cosas. Y ese sacrificio, pues es un precio que hay que pagar. Yo sí soy de la filosofía que tienes que pagar un precio por ciertas cosas, ¿no? Yo veo que hoy mucha gente cree que las cosas pasan por naturaleza y que es así por decreto. Digo, sí creo en la parte del decreto, pero también creo que hay que trabajar, ¿no? Sí. Decían que, por ejemplo, que las muchachas que andan con el sugar daddy, ¿no? Digo, bueno, pues también les cuesta, ¿no? A ver, pues tienen que ir al gimnasio, tienen que arreglarse, tienen que verse bonitos, tienen que hacer el sacrificio de andar con un güey que no les gusta. O sea, todo es un pago que hay que pagar. Sí. Y entonces, sí, como deportista, para ser maratonista, pues tienes que pagar un precio, ¿no? De entrenamiento, de alcance, igual que un empresario, ¿no? Tiene que pagar el precio de ir aprendiendo constantemente muchísimas cosas. Pero sí, o sea, como dices, al final, para todo hay que pagar un precio. Incluso yo también creo, fíjate que ahora hablaremos de
de este tema, a lo mejor del decreto, del pensamiento mágico, como he escuchado, hay un cuadro muy bueno que se llama Odín Dupeirón, dice pensamiento mágico. Entonces, ahorita o sea, sí me gustaría hablar de eso porque creo que le hace mucho daño a la gente. O sea, incluso uno de los motivos por los cuales decidimos aquí Juanito y yo migrar del formato de reels, shorts, videos cortos, etcétera, a un formato de podcast fue porque hablábamos y le decía Juan, ¿no? O sea, no hay 4 tips para cambiar tu empresa, no hay 4 formas para cambiar tus finanzas, no hay 5 pasos para mejorar tu vida amorosa o tu salud. O sea, todo es un precio que pagar y de alguna manera quería profundizar en estos temas y bueno, luego ya esto partirlo un poquito en contenido más corto, pero que justo fuera como un contenido más profundo porque creo que hay muchas cosas que no son tan sencillas y que hay que pagar un precio, ¿no? Y fíjate que, a ver, y es que todos pagamos el precio, tanto los empresarios, los emprendedores y los que no son. No, incluso yo algo que te quería decir es, yo conozco gente que son colaboradores de empresas y que muchas veces ganan más que un microemprendedor. Pues, o sea, puedes traer un puesto que a lo mejor ganes 20, 40, 60, 200 mil pesos mensuales, un director de una empresa grande, etcétera, y de alguna manera, sí, y que de alguna manera, o sea, como que siento que nos han vendido mucho las redes sociales un tema de si no eres emprendedor, si no tienes tu propio negocio, como que está medio chafa el tema. Gracias. Sí. Como que está y la verdad yo creo que eso hace mucho daño, sí, porque no todos pueden ser el dueño del restaurante, no todos pueden ser el gerente, no todos pueden ser un director. Justo decías lo mismo, pero no, ¿qué dice? Y si quiero ser un 4, y si quiero ser un 5, o quiero ser el número 1, pero a ver, muchas veces poner una empresa requiere mucha inversión que muchas personas no tienen y a lo mejor incluso no tienen la red de contactos de conseguir inversionistas y pueden llegar a ser el director de la empresa sin ser dueños de la empresa y sin ser él el emprendedor, pero la responsabilidad, el conocimiento, el precio que hay que pagar, gracias, el precio que hay que pagar, pues al final de cuentas es parte del proceso, ¿no? Justo, y a ver, puede ser un empresario así super pro y estoy seguro que también pagaron un precio. Justo hablabas de las empresas familiares y a ver, yo he visto muchos casos donde está bien cabrón porque los papás les dedican mucho más tiempo a las empresas que a los hijos. Claro. Y entonces, cuando viene la transición generacional, o sea, aunque es tu hijo, la empresa es más hijo que el hijo. ¿Sabes? Y entonces está cabrón. Está bien cabrón porque no quieren dar a su verdadera cría, ¿no? Porque su hijo biológico lo creó la mamá, pero la empresa es su creación. Sí. Y entonces hacer estas transiciones generacionales es bien chistoso porque me toca ver muchas veces, ¿no? Que es el papá que llega y dice a todos, no, ya mi hijo es el que va a dirigir la empresa. Y a la buena, o sea, a la semana se aparece y empieza a dar órdenes, ¿no? Así como que, no, ¿sabes qué mejor? Sí, es mi juguete, ¿no? Y que además cuando te pones a ver, o sea, hoy escucho que a lo mejor voy a decir algo polémico, ¿no? Pero hoy escucho que muchas veces en las empresas familiares los papás quieren que el hijo o los hijos o la hija pasen por el mismo proceso de sufrimiento, quieren que paguen el mismo precio que ellos, cuando de alguna manera ellos vistieron diferente, estudiaron diferente, viajaron diferente y sus condiciones materiales, o sea, de alguna manera yo me considero un poco más a favor de la filosofía del materialismo, ¿no? Y el materialismo dice, las condiciones materiales influyen en la manera en la que piensas. O sea, tú no le puedes decir a un niño, no sé, de la sierra que no tuvo educación, es que es pobre porque no le echó ganas o no tiene la mentalidad. Sí, claro. O sea, ¿sí me explico? Entonces, las condiciones materiales, de alguna manera, forman el criterio y la conciencia de esos hijos que ya vivieron con ciertas condiciones económicas, oportunidades distintas al papá,
Y es imposible, es poco realista que pasen por un mismo proceso que como el que pasaron los papás, ¿no? Ya, pero a ver, también hay un aspecto clave. O sea, porque también te estás topando con estas transiciones generacionales que no quieren pertenecer a la empresa. También allá Juanito. Que no sienten y a todos los que están ahí les invitamos a que se sirvan una también. Porque si no, alguien están escuchando a los güeyes, a dos borrachos. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando también vienen estas transiciones generacionales donde los papás forman la empresa, pero los hijos nomás no la ven? Claro. O sea, y entonces tú dices, pues sí, tienen más viajes, más estudio, más lo que quieras, pero en realidad no están preparados para asumir la empresa. No, me queda claro. Y entonces es ahí donde tampoco te puedes ir en esa parte. ¿Qué es lo que he visto? O sea, al final del día, una buena transición generacional se hace desde mucho antes, desde que es niño. He escuchado muchas historias, o sea, que no es lo mismo que el niño va a la empresa del papá, que el niño lo ponen a barrer, a limpiar, y entonces va haciendo su empresa. O sea, no sé si, por ejemplo, tú si ves que tiran un árbol, no sé qué sensación te causa. ¿Te causa incomodidad? Cuando tiran un árbol, pues sí, de alguna manera siento que está mal, que no, pues no sé si está mal, pero ya como que en el inconsciente nos han metido como el tema de siempre que te ponen un video donde están destruyendo la tierra y todo, pues sale la tala de árboles, quemadas, etcétera. Una piensa que ese árbol lo sembraste tú. Claro. Entonces el sentimiento es mucho más cabrón. Sí, claro. Cuando tú te sientes parte de haber construido una empresa, entonces va a surgir el amor por la empresa. Fíjate. Pero cuando tú no le enseñas a tu hijo a dar el amor por la empresa, sí, claro, pues no sueñes con que vas a tener una transición generacional o que le va a echar 3 gramos de ganas, porque él se siente merecedor de todo. Incluso fíjate, hoy por hoy escucho mucho, sobre todo a gente, pues no sé, de 60s, 70s, o 50 y altos, decir frases como es que los chavos ya no quieren trabajar, ya no están hechos como antes, etcétera. Y de alguna manera yo creo que a veces que tienen razón. Tienen razón, por supuesto, porque además es un tema, como decimos, de condiciones materiales y si de alguna manera, como dicen, ¿no? Los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío, sí, para que justo, pues de alguna manera, de la necesidad. Es más, hay una metáfora muy bonita que cuenta Jorge Bucay, cuando una mariposa va a pasar de oruga a mariposa, si tú agarras con un bisturí y la crisálida, la partes, la ayudas y va a volar. La sangre no va a llegar a las alas y nunca va a volar. O sea, entonces yo he visto a muchos papás que les quieren ahorrar el sufrimiento a los hijos, ese esfuerzo, o sea, ese proceso de romper la crisálida y salir a ser una mariposa es un proceso muy doloroso, de muchísimo esfuerzo para la mariposa. Entonces, si tú a los hijos les quitas ese esfuerzo, les ahorras el sufrimiento, claro, les estás matando el espíritu, ¿no? Y he visto mucho de ello, ¿no? Pero bueno, rápido un poco para terminar la idea, yo lo que he visto es, con esta narrativa que hay de que es que los chavos ya no quieren trabajar, yo creo que también tiene mucho que ver con lo que decías antes. Vieron que sus papás no tenían equilibrio de vida y los vieron trabajar hasta que les dio un infarto, se enfermaron de cáncer o los vieron ya de salud o incluso físicamente muy descuidados porque su esfera de salud se vio empobrecida y su esfera del trabajo engrandecida y entonces su conclusión es: yo no quiero eso. Yo quiero más equilibrio de vida, yo quiero generar otras condiciones para mí, yo le quiero dedicar tiempo a mis hijos, el tiempo que me dedicaron a mí. Pero ahí sale el pensamiento meco pendejo que crees que va a aparecer y que tus papás hicieron dinero de la nada. Claro. Oye, pues yo sí creo en ese equilibrio. A ver, entre el blanco y el negro hay muchos grises. Yo ahí llegaría. O sea, justo a eso que dices, hay una frase que me gusta mucho que es: la inteligencia está en los matices. Entonces, yo creo que es para un plan de sucesión, o sea, hablando un poco lo que hemos visto en las empresas y todo, que los papás dejen de querer que los hijos pasen por un proceso de sufrimiento como lo pasaron ellos, porque no es realista, porque sus condiciones materiales son diferentes.
Y los hijos dejar un poco de pensar que también va ahora a ser ahora el contrario, ¿no? Que no me tengo que esforzar, que no tengo que ir, que casi las cosas me van a llegar regaladas. Ellos tienen que pagar el precio de otra manera. Claro. Y lo que a ellos les toca es, la primera generación ya fundó y creó la empresa, generó una empresa con flujo de efectivo y cierta rentabilidad, y a ellos les toca profesionalizar, y eso requiere mucho estudio, mucha preparación, muchas horas en campo para aprender a manejar equipos, liderazgo. Yo creo que estamos confundiendo dos conceptos importantes. Venga. Que no necesariamente tiene que ser sufrimiento. Claro, bueno. Pues a ver, güey, nomás trabaja. Esfuerzo, ¿no? Sí, a ver. Sí, no, por supuesto. No le pido que y tengo un hijo y espero que el cabrón no me está. Tanto hablo de esto, ¿no? Y que me salga el tiro por la culata. Pero a ver, sí creo que si las personas, y corrígeme si tú piensas diferente. Yo creo que en México, la gente que trabaja, imposible que sea joven. O sea, yo sé que me van a juzgar mucho porque van a decir los campesinos y todo. En verdad, a ver, yo te la compro siempre y cuando tus condiciones materiales al menos te permitan pirámide de Maslow. Necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad cubiertas, ¿no? O sea, necesidades fisiológicas, que puedas dormir, comer, bañarte, agua potable, etcétera. Que te mueras de hambre. Si sabes trabajar, yo creo que lo básico siempre lo vas a tener. Échale unos gramitos de estudio. Bueno, lo decía Facundo Cabral, pero bueno, es un poco lo que te digo. ¿Cómo puedes ponerte a estudiar si te estás muriendo de hambre? Claro. Entonces, a ver, si no tienes eso, no. Esta conversación surge porque tenemos el estómago lleno. Sí, claro. Y esto cuesta una lana. Claro, por supuesto. Entonces, eso, pero bueno, si ya tienes tus necesidades fisiológicas y tus necesidades de seguridad cubiertas, tienes una casa donde llegar, un trabajo, ahí sí. Ya es un tema de... Y si no le echas ganas, es que cabrón, o sea, de alguna manera sí, lo que te va a diferenciar del resto es un tema de esfuerzo, ¿no? Bueno, regreso al punto, a ver. Sí la necesidad, sí el hambre te van a hacer trabajar. Sí. Y yo creo que no es necesario fundamentar el esfuerzo y las necesidades y el sufrimiento, pero sí que sepan trabajar, claro. Sí que sepan que todo tiene un costo y que, bueno, tú sabrás qué vida tomar. Entonces, a ver, muchas veces, o sea, no sé, yo disfruto mucho lo que hago y entonces, pues a mí no me... A veces que tú digas, no mames, trabajaste un tiempo. Pues bueno, pues sí, ¿no? Porque como... Sí. Pero la verdad es que me la paso bomba, ¿no? De repente pienso y todo, y este papel me gusta. Y entonces creo que puede ser divertido cuando lo haces desde tus habilidades. A ver, también, por ejemplo, si a mí me pusieras más trabajo de computadora y cosas así, creo que la sufriría, ¿no? O sea, la parte en la que hoy tengo la oportunidad y el privilegio de moverme, pues siento que lo hago desde una parte que es una habilidad, un talento, y eso me permite monetizar de una forma mucho más sencilla. Claro. Eso también es un punto súper importante que deberíamos de ver, o sea, porque en las empresas familiares, de repente, los hijos no tienen el talento administrativo o visionario o que se requiere de la empresa, ¿no? Y entonces también cuando metes a un hijo a la fuerza por necesidad, porque eso también creo que es un pinche problemón que es ocasional. Entonces, y fíjate que ahí en algún momento escuché algo que me encantó, que fue: en México hacemos empresas para heredar y en Estados Unidos hacen empresas para vender. O sea, si te das cuenta, en Estados Unidos hay hasta incluso un concepto que se llama emprendedores seriales. Claro. Y que entonces abren una empresa, la crecen, la escalan, pum, y la venden. Abren otra empresa, y que literal viven de eso. Así como hay gente que a lo mejor construye casas y las vende, o agarra coches, los arregla y los vende. Hay gente que compra empresas, las estructura, las profesionaliza, etcétera, o crea una startup desde inicio y tal, y lo vende. Y de alguna manera eso en México, pues por todo este tema latino, de la cultura de la familia, etcétera, de alguna manera pues se convierte en una...
yo quiero que mis hijos sigan con el legado. Incluso creo que lo captan muy bien en la película de Coco, ¿no? O sea, no quieren que sea músico porque él tiene que ser zapatero como la familia. Y eso está metido en el inconsciente. Y muchas veces sí hay emprendedores o miembros de la primera generación o de la generación fundadora de las empresas tienen que entender que sus hijos probablemente tienen otro proyecto de vida. Y yo creo que al final de cuentas las empresas familiares, a través de mecanismos, por ejemplo, el protocolo familiar, el consejo de familia, etcétera. El consejo de familia, incluso una de las prácticas que tiene, empieza a meter a los miembros de la siguiente generación, ya sea segunda, tercera, cuarta, etcétera, en campamentos donde les platican de la empresa. Incluso, por ejemplo, imagina que no sé, es una empresa que hace, no sé, Bimbo, hace pan, y los llevan y los ponen ahí a hacer pan y los ponen de tal, o sea, a que vivan un poco el proceso de producción de la empresa o el servicio que hacen desde chiquitos, incluso desde adolescentes. Hay diferentes actividades, incluso que yo como consultor de empresas familiares en esa parte a veces armo estas dinámicas y propongo un campamento anual familiar donde la idea es que pues, los de no sé, 5 a 10 años tienen ciertas actividades de la empresa, los de 10 a 16 tienen otras, y entonces vas enamorando a la siguiente generación. Justo. Pero luego también puede ser que hay un concepto que se llama intraemprendimiento, ¿no? Que, o sea, porque por un lado está el emprendimiento, digamos, dentro del know-how del negocio, dentro del know-how del negocio, alternativos. Y otro alternativo. Y entonces, de alguna manera, también el consejo de familia pone lana de las utilidades para que la siguiente generación ponga otros negocios, obvio, haciéndolo de forma profesional. Claro. Hacen un modelo de negocios, le plantan un consejo, etcétera, y hay otras maneras de... Pero aquí también hay un punto bien interesante. A ver, porque algunas veces, ok, si tu hijo no va a ser el que va a darle continuidad al negocio, no le vas a enseñar a ser director o operador del negocio, que está bien. Pero entonces, ¿cómo lo enseñas a ser dueño? Y eso es otra cosa súper importante. A ver, porque incluso los mismos empresarios mexicanos, y hablo porque, a ver, el gran porcentaje de las empresas mexicanas son familiares, y entonces el dueño es el director. Pero el director no sabe ser dueño. Sí. Y ahí es donde hace... pues un desmadre la empresa, ¿no? Porque una cosa es ser el director y otra cosa es ser el dueño. Y entonces, ¿qué quieres que tu hijo sea? ¿El director o que sepa ser dueño? Claro. Y entonces, ¿cómo enseñas a ser dueños a la gente? ¿No? Porque también entonces viene otro tema. Digo, no todos, pero sí hay algunos casos donde entonces los hijos se vuelven soberbios, donde las siguientes generaciones, güey, no te equivoques, vives de la gente. Entonces es interesante también. Otra de las cosas que hay que comprender, ¿no? Cuando se hace la transición generacional, si esta generación nueva va a dirigir la empresa o solamente va a ser dueño, y entonces tienes que institucionalizar la empresa para que esto se pueda dar. No, y armar un consejo para que ellos sepan pedirle cuentas al director general, pero sepan qué preguntarle, o sea, sepan leer estados financieros, sepan leer un balance general, sepan cómo se construye el presupuesto para entender las diferencias entre lo presupuesto y lo real, ver el flujo. Me regreso tres pasos, y es justo lo que decíamos. También eso requiere un esfuerzo, también eso requiere aprender, porque no vas a llegar a ser presidente del consejo sin pinche idea de cómo funciona la empresa, así cómo funciona la administración, cómo leer un estado de resultados. A eso me refería con que los hijos o la siguiente generación tienen que pagar un precio diferente. En términos de, ya no es necesario que la pase fatal, que no duerma con los clientes, proveedores, etcétera. O sea, ya no es necesario que entre a ese proceso que como emprendedor la sufres y la pasas fatal, pero tiene que pagar un precio en términos de, tiene que leer, tiene que ponerse a estudiar, tiene que empezar a investigar, acercarse de consultores, y esa humildad. ¿Tú crees que podrías llegar a ser dueño de negocios sin pasar por la operación? Yo creo que sí, o sea, porque al final el lenguaje de los negocios es financiero, es numérico. Sin embargo, te va a faltar una gran parte como de visión
pues digamos, operativa. Por ejemplo, puedes tomar ciertas decisiones financieras, pero vas a perder, a lo mejor le pegas a calidad, o le pegas a la operación, o a lo mejor vas a tomar y que siento que le pasa a muchas empresas que están demasiado institucionalizadas, que de repente pierden de vista esa sensibilidad de decir, a lo mejor estoy corriendo, imagínate al director de operaciones, que es el maestro cervecero, el que sabe perfecto tal, porque trae un costo de producción muy alto. Y a lo mejor hablo mucho desde mi perspectiva, sí, ¿no? Porque mi metodología de aprendizaje es hacer, ¿no? A mí me puedes dar clases de lo que quieras y no se me queda nada. Sí. Si voy en sitio y muevo y todo, todo se me queda, ¿no? Sí, sí. Entonces, a lo mejor por eso digo que sí es importante que se elabore dentro de la empresa para tener las nociones de cómo funciona, de cuál es la esencia, de qué quiere el cliente, cómo funcionan los proveedores, los empleados, y armar todo esto. Y aunque no tengas que vivir toda la vida, pero si quieres ser dueño, tienes que pasar por ese proceso de aprendizaje. O sea, no sé si el camino sea precisamente pasar por la operación y ya sabes, empezar desde un puesto muy operativo. O sea, no estoy tan seguro, pero sí tienes que pasar a lo mejor como una agenda de dirección. Dime para poder. ¿Qué buen director o qué buen dueño de negocio no lo ha hecho? Híjole, o sea, sí que te puedo decir algún ejemplo, pero te voy a contar una historia personal. Yo, bueno, actualmente dirijo una institución educativa en cuestiones del área de la salud y no tengo ni idea o sea, sobre la carrera del área de la salud de la que dirijo. No me digas eso. ¿A qué edad empezaste a trabajar en eso? A ver, no, sí, del negocio educativo lo entiendo perfectamente bien, pero si tú me pones, oye, vente a dar una clase de anatomía. No. Y eso de alguna manera también es parte del core. O sea, es como si me digas, oye, estás en una institución educativa y no has pasado por el puesto de maestro. No lo sé. Yo creo que desde ahí un poco. Sí, pero es imposible. A ver, ¿por qué? Porque las empresas se vuelven tan complejas que es imposible pasar por todo claro. Pero sí tener el know-how de las cosas básicas y de las personas claras. De alguna manera, sí, bueno, sí, llevo 13 años. A ver, porque te voy a decir, así como te dije, ¿quién no? Yo no te podría decir a alguien que sepa de principio a fin cómo funciona la empresa. No le creería. No, y además, no es posible, yo creo, ¿no? Sí, o sea, es inoperante. Oye, ¿cómo haces la selección de reclutamiento? ¿Cómo está el programa? ¿Y qué funciona? Y el más, o sea, aparte la tecnología avanza tanto que es imposible. Así, tampoco lo creo. Pero sí que conozcas la esencia del negocio, sí es parte vital. Oye, Mario, a ver, en tu experiencia, ¿cuál dirías que es el error más común o más repetitivo en términos de empresas familiares? O sea, tú que has recorrido muchas empresas familiares de muchas industrias, que incluso algunas las hemos recorrido juntos, pero ¿cuál serías que es dirías, o sea, en esto el 100% de las empresas la riega? ¿Cuál sería? Yo creo que hay un montón. Yo creo que de los errores básicos es que el director no tiene a nadie a quien entregar cuentas. O sea, a ver, partamos desde más arriba. Sí. Que las familias no ponen reglas. Bueno, sí, claro. Y entonces se hacen los desmadres desde ahí. Porque en la escala de valores, pues todo el mundo se cree merecedor de todo. No, incluso, o sea, el tema de que, bueno, definir si pueden entrar a trabajar o no cónyuges, si la siguiente generación puede entrar a trabajar, cómo va a ser el retiro de utilidades. Conozco muchas empresas pobres con empresarios ricos. No, vete algo más simple. O sea, 2 hermanos, hizo el papá y los hermanos. Entre ellos, habrá el hermano que crea que se merece todo y habrá el hermano que cree que todo es igual para todos. Yo no estoy diciendo que tenga la razón. Por supuesto, sí. Esa escala de valores, ¿no? Pero son unas cosas que se deben de platicar, pero no se da. Porque como es mi hermano y lo quiero, entonces no le puedo preguntar eso. Y al final del día se hace un desmadre. No, incluso yo he visto muchos casos donde intimidad. No, incluso lo que decías, ¿no? Que el director no tenga quien rendirle cuentas. Regularmente el director siempre es el papá o el fundador. Eso era el primero. La familia no tiene reglas. Sí. Y que es importante saber cómo funciona la familia y cómo funciona la familia con respecto a la empresa. Porque ahí tú eres el experto y después si nos bajamos en esta parte del director, el director no entrega cuentas.
O sea, las empresas son tan buenas o tan malas como el director. Y entonces los directores tocan a la empresa. Ese concepto que tienes me encanta porque además yo en muchas de mis pláticas Pues eso es muy fuerte. no, pero además tomo mucho eso que dices. ¿A qué te refieres con que la empresa nunca va a crecer más allá del director? O sea, es este concepto que tienes que la empresa está topada por su líder. Bueno, a ver, ¿A qué te refieres? Pues me gustaría profundizar un poco más en eso. Este concepto principalmente lo difunde Maxwell en su libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y es la ley del tope, la ley número 1. Que todo el mundo va a crecer hasta el límite de incompetencia del mismo, ¿no? Y por ahí Gustavo Punset también hablaba mucho de esta parte. Entonces, y tiene mucha lógica. A ver, yo soy lo que soy porque hasta ahí he trabajado. A ver, ahorita voy a correr un maratón, no sé, 3 horas 40. Si yo quiero bajar, tengo que dedicarle más tiempo. No le dedico más tiempo, no puedo bajar. Y entonces va a llegar hasta el límite donde yo entrene. Si yo me preparo más, bueno, pues podría dar más consultoría, ¿no? Si empiezo a estudiar francés, ruso, bueno, podría, ¿no? Claro. Pero me topo a mí mismo y por eso no puedo crecer más. Y entonces ahí lo que decíamos, y me regreso el pensamiento mágico, pero es imposible creer que las cosas te van a llegar porque sí. No, cabrón, quieres hacer más, pues tienes que crecer internamente. Por eso la mejor inversión es en uno mismo. Sí. Y entonces, ahí es donde digo que es la ley del tope, porque entonces sí dependemos de nuestra habilidad y nuestro talento. Pero en el momento que dejamos de prepararnos, la empresa no va a crecer más, la vamos a topar, porque somos los últimos en tomar las decisiones. Cuando se equivocan todos los demás, el director los va a cagar y correr. ¿Pero quién corre el director? ¿Cuántos directores te has encontrado que no ves que tengan más preparación? O sea, que para ellos es... O sea, que veas que no leen, que no estudian, que no se... O sea, que sienten que ya fundaron un negocio exitoso y que además han hecho lana porque su empresa da utilidades y entonces ahí se queda. A ver, pero es que ahí yo no te lo puedo contestar porque no depende de mí. O sea, de todas las empresas a las que vas, ¿cuántos dirías que son los directores que traen ese ego de decir, a mí nadie me viene a decir eso? No, es que eso no hay límite, o sea, eso no se puede medir. O sea, eso partes de ya desde otro trasfondo personal. O sea, por ejemplo, no sé, alguna vez estaba yo con un director y le dije, bueno, ¿cuáles son los nuevos récords, no? Ganaba 50 millones de pesos libres. Y me dijo, no estés chingando, no me alcanzo a gastar dinero, no tengo más problemas, ¿para qué ganar más? O sea, más batida. Güey, y la neta, toda la razón del mundo, ¿no? O sea, gástate tu lana, qué chingo. O sea, no le hace falta más. Claro. Y por ejemplo, puedes ver, divaguemos, ¿no? Un Elon Musk, o sea, güey, va por más. O sea, no hay límites. Realmente no hay límites. Sí. Todo depende desde una estructura personal, desde donde te sientas cómodo. Fíjate que estaba escuchando apenas un podcast también de Daniel Marcos que justo hablaba de los tipos de emprendedores, ¿no? Y dice, hay güeyes que son escaladores de montaña. O sea, que esos güeyes, un Elon Musk, un Bill Gates, un Steve Jobs, ahora el de OpenAI, que se me fue ahora el nombre. Pero que dice, esos güeyes son escaladores y ya ni siquiera es un tema de lana. Van por hacer algo grande. O sea, lo que quieren es hacer algo grande, ¿no? Y hay otros cuates que a lo mejor son más de estilo de vida, ¿no? Y que dicen, yo con un negocio que me dé para viajar 2 veces al año, para tener el coche que me guste, vivir en el lugar que me guste, yo aquí estoy a toda madre. Y la verdad... Y no está mal. No. Y yo justo a lo que iba es que hoy las redes sociales te venden en que, híjole, cabrón, o sea, el nivel de éxito socialmente aceptable o el que tienes que tener de acuerdo a los estándares sociales es el que te permite tener un Lamborghini, un Porsche, una mansión entonces dices, oye, a ver, ¿cuál es tu propia definición de éxito? Y también algo que me gusta mucho del podcast ese que hablábamos al principio del creativo de Roberto Martínez, tiene un libro que se llama El arte de perder. Que tienen varios conceptos que me gustan y dentro de ellos es, oye, define tu suficiente y hay veces que tienes que dejar y creo que lo hablábamos recién. Ahí está la mano. Hoy por hoy
la verdad, yo estoy muy contento con la sociedad que tenemos de la consultoría. Y hoy por hoy tengo clientes todos los días, en la mañana a las 9 de la mañana, en la tarde a las 4:30 de la tarde, y los bloques intermedios los dedico a la empresa familiar de donde soy director, porque pues acá también tengo actividades, ¿no? Hoy por hoy no podría aceptar más clientes, a menos que empiece a usar ya los sábados, o que empiece a lo mejor a poner clientes a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, o a las 7 de la noche, etcétera. Y entonces ahí es el arte de perder, o sea, decir, estos dos proyectos no los voy a tomar. Y los voy a dejar ir, y me siento cómodo porque es el precio que voy a pagar para seguir teniendo equilibrio de vida. Correcto. Ahí, a ver, aparte algo que tú decías, lo suficiente. Hay gente que tiene muchísimo dinero, pero no tiene lo suficiente. O sea, tú sabes, ¿no? Hay gente que tiene avión, helicóptero, 40 coches, todo, y no tiene lo suficiente porque ve otras cosas y se le siguen antojando. Sí. Y puedes tú ver a una persona que ni coche tiene, pero le alcanza para comer y el domingo echar la chela y irse al fútbol. ¡A toda madre! Tiene lo suficiente. Pero fíjate que es un tema de sabiduría interna. Claro. Es que platicas con alguien multimillonario y que hasta dices, no, pues hasta soberbio, tal, y de repente platicas con un tipo así en un pueblito y haces que te fuiste por alguna cosa del destino, y llegas y de repente te topas con un viejito que está ahí en la banqueta, y de repente empieza a platicar, pero es una riqueza intelectual y una sabiduría de vida que dices, Yo podría haber sido lanchero, pero la sociedad no me lo permite. O sea, ¿te imaginas que a toda madre después parto el mar, te cosen lo que sea? Pero, o sea, al final del día trabajo y poder irme de vacaciones, ¿no? Muchas veces. ¿Y qué opinas de esta generación que está creciendo tanto con las redes sociales y que el otro día yo, veía más o menos mi promedio de tiempo en pantalla es de 3 horas y media, 4 horas? Que he visto que es de los más bajos, o sea, pero he visto gente que tiene 8 o 9 horas en su teléfono, tiempo en pantalla, redes sociales, y este tema de antes te comparabas con la gente de tu colonia, con tus vecinos, con los amiguitos del colegio, pero hoy te comparas con gente que tiene cosas que ni hubiera soñado, y que eso genera mucha frustración en los chavitos, los adolescentes y tal, que no han visto otro mundo que no haya sido el tema del internet, ¿no? Y esta capacidad de ver a miles y millones de personas, y que dices, ya no te comparas con el amiguito de tu colegio, ya te comparas con el chavo que vive en Miami, que además es youtuber y que es hijo de tal empresario, y que dices, qué frustración, o sea, ¿qué opinas de esto? Yo no puedo decir que nada es bueno ni es malo. En lo que yo creo que sí nos haría mucha falta regresar a un origen filosófico bastante más interesante. O sea, el entender ciertas cosas muy claras de qué necesitas y qué no necesitas. Yo creo que un tema de las redes sociales es que te invaden y te forman un constructo de pensamiento de necesidad. Y yo creo que esa necesidad es artificial. Además, el algoritmo te muestra más, claro, de lo que tú piensas, por lo cual tiene un sesgo y te genera y te muestra más de lo que tú quieres comprar. Pero esa parte sí creo que nos hace falta sabiduría y meterle mucho el tema de filosofía y filosofía de vida y saber controlar estas necesidades y saber que esto es suficiente, ¿no? Porque pues, al no tener claro esta conciencia, o sea, realmente estamos cayendo en sociedades de insatisfacción, de hacer muchas tonterías, ¿no? De compras ridículas, no digo, que hay muchas cosas que... Dice Maurice, deja de comprar, deja de gastar en pendejadas. A ver, bueno, hay Diógenes, ¿no? Que traía esta filosofía justo de vivir con lo menos posible, etcétera. Decía, ¿no? Me da mucha paz y me pone muy contento el ir al mercado y ver tantas cosas que no necesito, ¿no? Y bueno, con el mercado entiendas el centro comercial, la Amazon, pero ya también en la sala de tu casa, en la palma de tu mano tienes, y de verdad preguntarte, ¿no? Fíjate que apenas estaba escuchando un podcast de educación financiera que hacía mucho la diferencia entre calidad de vida y estilo de vida. Y decía, imagínate que hoy por hoy andas, no sé, en bicicleta, y tú pues ves ahora una moto o ves un coche. Y dices, ¿esta compra me va a dar calidad de vida o estilo de vida?
Dices, no, pues a ver, si a lo mejor me compro un coche, bueno, pues puedo tener más posibilidades, a lo mejor si llueve no me mojo, etcétera. Eso me da calidad de vida. Y por otro lado, el concepto de estilo de vida. Oye, a ver, a lo mejor ya tengo una sudadera pues, que me calienta, una chamarra padre que me gusta y además me calienta tal, pero ahora ya vi otra. Eso me va a dar de otro color, no sé, o de otra marca. Eso me va a dar estilo de vida o calidad de vida. Y entonces, esta chava decía, ¿no? O sea, la mayoría de mis decisiones yo las tomo con base en calidad de vida. Si no, no lo compro. Y es un poco, digo, pero me cuesta trabajo, ¿no? Yo mismo muchas veces no lo hago, pero me parece un concepto interesante. Al final del día, yo creo que la mayoría de nosotros, o sea, a nivel sociedad, híjole, lo hacemos por estilo de vida y eso yo creo que es a lo que me refería, ¿no? O sea, a ver, y me da mucha risa Franco Escamilla porque decía, güey, pinches mexicanos, dice, o sea, nuestras paredes más huequelladas sin pintar, pero pinche pantalla grande, esa no falta. Y tiene toda la razón, o sea, ese estilo de vida, bueno, o sea, échale una pintadita a tu casa, ¿no? O sea, Sí. no estamos entendiendo de qué se va. Hay un libro de educación financiera muy bueno que se llama El hombre más rico de Babilonia, que justo dice, haz que tu propiedad sea una inversión rentable. Es una de las 10 leyes del hombre más rico de Babilonia. Y a lo que se refiere es, haz que la casa en la que vives, o sea, el espacio en el que habitas, sea agradable, porque eso de alguna manera hace que tu mentalidad sea diferente. O sea, te da más paz vivir en un entorno ordenado, en un entorno limpio. Un día en una conferencia una colombiana dijo, es que son bien cochinos y me purgó y dice, hijo de la sí. Y entonces saliste a la calle avergonzado y todavía pasa, regresas de un viaje al extranjero y regresas y dices, no, o sea, eso pasa, cabrón. O sea, a mí sí me ha pasado estar pues, Estados Unidos, Europa, incluso te voy a decir, tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile y luego fui al desierto de Atacama y tal, que es un lugar espectacular, precioso. Y de verdad, Santiago de Chile parecía ciudad europea. O sea, los policías, la limpieza, la infraestructura, las calles. Y decías, cabrón, no requiere ser rico. ¿no? Simplemente ordenado. De hecho, te voy a decir, a mí tú sabes que, bueno, me encanta el tema de la psicología, me eché una maestría en psicología y le he dedicado muchos años a la certificación ahora de semiología de la vida cotidiana y todo este tema, que se mete mucho a esta parte de desarrollo personal, de psicología, etcétera. Y tiene un concepto interesante, lo que he escuchado mucho, que la manera en la que estructuras tu mundo externo es la capacidad que tienes de estructurar tu mundo interno. O sea, si tú tienes capacidad de estructurar tu mundo interno, tus emociones, tus pensamientos, etcétera, más vas a poder acomodar tus emociones, tener inteligencia emocional, tomar mejores decisiones, ser más cauto cuando debes de ser más proactivo cuando debes de ser, etcétera. Y en la manera en la que tú puedes estructurar y tener ordenado tus espacios, tu oficina, tu recámara, etcétera, habla mucho de la capacidad que tienes de estructurar tus emociones y tus pensamientos, y eso es importantísimo. Sí, pero aquí hay que preguntarnos por qué no somos así. O sea, porque, como lo dices, y parece fácil, pero a todos los mexicanos nos cuesta un chingo de trabajo. O sea, somos desorganizados, somos sucios, somos... La verdad, ¿tú sientes que es un tema estructural de educación? Sí, de oportunidades. Es decir, para mí es un punto educativo y que yo creo, ¿Qué opinas del sistema educativo hoy en México? Nefasto. ¿Qué sientes que hace falta? Yo creo que ni siquiera es inventar el hilo negro. O sea, vas a Japón y lo ves, ¿no? Cómo funciona esa cultura y te sorprendes. Cualquier mexicano que haya ido para allá va a decir, o sea, soy el más naco y respetuoso y todo o sea, dices, bueno, yo dentro de la sociedad digo, no soy tan, ¿no? Tengo 2 gramos de educación. Llegas allá y te das cuenta que no, o sea, es muy diferente y eso no nos lo enseña. Estamos más preocupados por aprender verde, green, rojo, red, que el respeto. Fíjate que en el modelo que he estado estudiando ya desde hace casi 4 años de semiología de la vida cotidiana, incluso hay una TED Talk de Alfonso Ruiz Soto que se la recomiendo mucho, que se llama Una notable ausencia. Y dice,
una notable ausencia en el modelo educativo es, nos enseñan física, química, matemáticas, historia, geografía, tal, pero nunca nos enseñan a conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, no hay clases de inteligencia emocional, por ejemplo, no hay clases de psicología básica, de filosofía, que es importante, de valores, todo ya está pensado. O sea, cuando tú te pones a ver tus dudas existenciales, ya hay un chorro de corrientes filosóficas que las abordan desde distintas perspectivas y que pudieras arreglar muchas dudas existenciales o de vida que hoy te provocan sufrimiento a partir de leer filosofía o psicología. Y te voy a decir algo más interesante. La verdad es que soy un neófito en esa parte, pero estoy seguro que a la edad que te enseñan geografía e historia, tu cerebro no tiene la capacidad de analizar el tiempo, de entender que son 100 años, 200 años, no entiendes de distancias, pero sí entiendes de respeto, de valores, de principios, y es justo lo que tienes que aprender y lo que menos te enseñan. Bueno, de hecho, está en psicología las etapas de Piaget, ¿no? O sea, que dice, de los 0 a los 3 años, el bebé es 100% sensorio motriz. O sea, su mundo lo entiende a través de las sensaciones y de los movimientos. O sea, él va aprendiendo que no tiene que meter la mano ahí porque se quema, porque tal, él va de alguna manera entendiendo el mundo a través de moverse dentro de él y de tocar texturas, de oler, de tal, y ya después vas generando, o sea, tu cerebro va madurando y empiezas a pensar ya en conceptos, empiezas tal. Entonces, de alguna manera, yo creo que el sistema educativo tradicional, pues, de alguna, o sea, incluso puedes encontrar gente que tiene doctorados y que es un desmadre en su vida. Claro. Que ya se divorció 4 veces. Claro. O le hablan que tiene un relajo en su vida personal. Incluso, a ver, el otro día hablaba Pepe Loyo, digo, no me acuerdo, no quiero ser responsable con la proporción, pero creo que decía, el 40% de los médicos tienen sobrepeso y saben de triglicéridos, saben de grasa, saben de tal. Entonces dices, o sea, ¿por qué son negligentes con su propia vida? Pues por temas de conductas de apego, vacíos emocionales, etcétera. Entonces, saben muy chingón de medicina o tienen doctorado en física cuántica, tienen doctorado en economía, etcétera. Y dices, y tienen su vida personal hecha un desmadre. O sea, y eso es tema de inteligencia emocional, de psicología, de filosofía. Sí, pero la verdad es que los seres humanos somos muy graciosos. O sea, por muchas razones, ¿no? O sea, unos más que otros. No. La verdad es que todos somos un chiste. O sea, a ver, por ejemplo, digo, metiéndome un poquito a temas sensibles, ¿no? ¿Cómo el cigarro está permitido y no está permitido la eutanasia? ¿No? Pues, estás fumando cigarros porque te estás matando. No hay otra. No hay otra. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué así sí te permiten morir y por el otro lado no? Claro. No, entonces apenas veía yo información de que sí, eso, güey, o sea, la neta ya no me alcanza para sostener mi enfermedad, no sostengo esto, no tengo calidad de vida, le causo problemas, yo no soy feliz, no es feliz mi entorno, entonces, pero sí permitimos este tipo de cosas, ¿no? De hacer actividades que nos van a matar, ¿no? El alcohol, el cigarro, ciertos alimentos, la Coca-Cola, ¿no? O sea, esa chingadera. A ver, a mí me cambió la vida. Tengo, pues no sé, 6, 7 años que dejé de tomar Coca-Cola. A ver, igual. De 100 a 0, porque me echaba 2 copas en la tarde diario con mi chocolate. Era cultural. Y de repente lo dejé y de verdad no sabes, o sea, bajé de peso mucho más rápido, me sentí más ágil, menos cansado. Pero eso sí está permitido. Por eso digo que somos graciosos, ¿no? Porque hacemos cosas nos contradecimos completamente. Nos quejamos de unas cosas, pero hacemos exactamente lo contrario. Totalmente. Entonces, bueno, hablar de la humanidad, digo, y me gustaría. Y yo creo que ahora, un poco regresando al tema de empresas, para también ya irle dando como un contexto de cierre al podcast y tal. Gran parte de los problemas de las empresas familiares es falta de inteligencia emocional. Claro, yo te podría decir que el 80%. El 80%. A ver, porque la inteligencia emocional es complicada, o sea, la actitud, los valores son complejos de mover. Lo demás se aprende. Sí.
Pero si no quieres aprender, está cabrón, no, nunca lo vas a lograr. No, es incluso muchas veces el tema, pues, del ego, de la soberbia, de creer que tú te las sabes todas. El otro día me tocó estar en una entrevista individual con un miembro de una empresa familiar y me decía, ¿no? Es que de mi familia el chingón soy yo. Y entonces, obviamente se lo hice ver y se lo comenté, ¿no? Pero sí fue un tema como de, imagínate tener esa creencia acerca de tu propia familia y desde dónde vas a crear acuerdos con ellos. Claro, ¿y chingón para qué? Claro. ¿No? ¿Y desde qué punto? Entonces, sí, por eso yo digo que yo tomo el tema de la educación. Yo sí creo que eso es lo que nos deberían enseñar. Y sobre todo el tema del contexto de la felicidad, del contexto del éxito. O sea, a ver, güey, no necesitas traer el supercarrazo para decir que tienes éxito. O sea, ¿de qué te sirve tener un buen carro si no tienes buena relación con tu familia? O no tienes, o te divorciaste 2 veces, ¿no? No sé, defíneme éxito. Entonces, sí creo que filosóficamente y la educación son cosas que nos faltan y sobre todo lo que digo que es gracioso es que ya cuántos humanos han investigado sobre eso, cuántos estudios da. Ni siquiera hay que inventarlo, ya está hecho. Claro. Y entonces, pero bueno, eso es lo bonito de... O sea, mucho de lo que hablábamos ahora con tema pues de las empresas familiares y tal, es mucho del drama de las empresas familiares se quita cuando los familiares se profesionalizan. Es decir, cuando dejan de tener juntas basadas en yo creo, yo opino, es que, o sea, como que en creencias y opiniones personales y juicios de valor. Y en información objetiva. Y empiezan a tomar juntas con indicadores, con información. O sea, porque no es lo mismo decir, ay, es que mi hermano lo está haciendo pésimo en las ventas, porque tal, a decir, oye, es que ¿sabes qué? Se quedó un 5% abajo de las ventas, la verdad no me parece un mal resultado, pero creo que lo podemos apuntalar así, y en el embudo de ventas estoy viendo que tu tasa de conversión está baja. Entonces, la manera en la que se profesionaliza la familia, eso quita mucho drama. No, y a ver, y sobre todo, mira, una de las cosas en mi formación como auditor, siempre cuando vas a dar un curso o recibes formación como auditor, te dicen que tú como auditor, a ver, es que el auditor, no, a ver, ese güey no es nada. El criterio que usas es el de la norma, es el del procedimiento. Yo no puedo decir si estás bien o mal de acuerdo a lo que yo creo. No. Es porque un procedimiento dice que debes hacerlo así, lo estás haciendo diferente. Claro. Cuando nos falta estructura es cuando se hace este desmadre. Por eso decía yo, a la familia le faltan reglas, a la empresa le faltan reglas, y entonces sí puedes evaluar a la empresa de acuerdo a las reglas. Oye, es que estás siendo grosero y ofensivo. La familia tiene que tener las competencias, como dices, saber ser buen dueño, saber ser buen empleado y sobre todo mucho la parte de la inteligencia emocional, de saber qué cachuchas se van a poner en cada uno de los foros, porque mucho de las empresas familiares es, como no tienen foros en donde acotar los diferentes temas, confunden, y en la comida familiar o en la junta con los gerentes enfrente de todos, sacan un tema familiar, o en la comida familiar sacan un tema de negocio, ¿no? Eso yo creo que también es uno de los errores que se debería poner. O sea, a ver, que te llevas la empresa a todos lados, la familia a todos lados, que no sabes en qué momento separarlo, ¿no? O sea, un poco la estructura que nosotros a veces proponemos es, para familias chicas, digamos de 4, 5, 6 personas, pues realmente aquí el tema es un consejo de familia, ¿no? Donde participan todos. Luego está el consejo de administración o el consejo consultivo, donde hay representantes del consejo de familia, el director general y regularmente también consultores externos, ¿no? Otro error que veo muy claro es que cuando contratan a un consultor, creen que el consultor va a arreglar. Sí. No, o sea, a ver, el consultor te va a guiar, pero el cambio lo hacen ellos, ¿no? Bueno, entonces, al igual que con el psicólogo. Sí, exacto. El psicólogo te va a poner los espejos, pero el cambio lo haces tú. Sí, porque si tú no quieres hacerlos. Pero fíjate que también es un tema incluso yo creo que, no sé si decirlo de la cultura latina, porque a lo mejor también voy a tocar temas sensibles, etcétera, pero esto de echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa al jefe, al dueño de la empresa, es que así me educaron mis papás, es que así soy porque... Entonces, este tema de no hacerte responsable tú de ti,
es tema de falta de educación. Estoy- Es uno de los estoy- problemas que decías del educativo. Claro, que Claro. te deberían de enseñar hasta dónde es tu responsabilidad lo que pasa. Oye, yo creo que en cualquier relación, sea de pareja, familiar, laboral, lo que quieras, ¿no? A veces funcionan y a veces no. Romantizamos mucho el vivimos felices para siempre. Y entonces, cuando algo ya no funciona, cuando las expectativas cambian, entonces tú tienes que analizar hasta dónde ya no estabas dispuesto a, ¿no? Entonces, en una Está pareja, no, interesante. no sé, por ejemplo, en tu Sí, como pareja. cuáles son tus no negociables, ¿no? Claro, oye, ahora de lugar de hacer 2 viajes, quiero viajar medio año. O sea, no tengo el dinero, no voy a hacer eso porque no me da, porque, o quiero, o ya no me gusta que hagas tu hobby, ¿no? Sí. O sea, que me digan, no, ya no puedes ir a correr, ah, chingado, ¿no? Claro. O sea, Fíjate que ahí hay un esquema importante que a mí me gusta mucho enseñar, que es, o sea, el proyecto de vida individual de una persona se compone por 4 esferas de vida: familia, vida social, salud y trabajo vocación. Y ese es tu proyecto de vida individual. Cuando decides estar en pareja, se vuelve un proyecto de vida en común, claro. donde cada quien tiene su proyecto de vida individual, donde cada quien es su propio ser y comparten ciertos elementos. Es decir, en la esfera de vida social, tú tienes tus amigos, yo tengo mis amigos y tenemos además amigos en común. En el aspecto familiar, tenemos nuestra familia, tenemos tu familia y tenemos mi familia. Y en cada punto hay que generar acuerdos y puntos de contacto. Cuando uno de estos puntos de inflexión se rompen, entonces, O unos encima con el otro, es decir, mis amigos se vuelven tus amigos y entonces yo me quedo sin amigos y como que me aíslas con el fin de a veces inconscientemente controlarme, manipular, etcétera. Entonces ahí es cuando el proyecto de vida individual de uno queda cojo y se generan disfunciones. pero cuando esto se rompe, que está bien que se rompa, que no es necesario, pero ese sabor de boca que te queda, ah, ¿fue tu culpa o mi culpa? A ver, Son sobre- corresponsables, sí, claro. muy claro, a ver, no, lo que pasa es que tú decidiste empezar a hacer esto, y esto yo ya no quiero, ya no lo puedo negociar, y hasta aquí. Claro. Y entonces te vas con El tema es con que, ese tema Mario, de decir, pues ya, lo que mucha gente pasa es que se terminan vinculando desde una necesidad emocional. Estaba escuchando apenas un podcast también de Daniel Marcos, que justo hablaba de los tipos de emprendedores, ¿no? Y dice, hay güeyes que son escaladores de montaña, o sea, y que esos güeyes, un Elon Musk, un Bill Gates, un Steve Jobs, ahora el de OpenAI, que se me fue ahora el nombre, pero que dicen, esos güeyes son escaladores y ya ni siquiera es un tema de lana. no, Van por hacer algo grande, o sea, lo que quieren es hacer algo grande, ¿no? Y hay otros cuates que a lo mejor son más de estilo de vida, ¿no? Y que dicen, yo con un negocio que me dé para viajar 2 veces al año, para tener el coche que me guste, vivir en el lugar que me guste, yo aquí estoy a toda madre. Y la verdad, y no está mal. no. Y yo justo a lo que iba es que hoy las redes sociales te venden en que, híjole, cabrón, o sea, el nivel de éxito socialmente aceptable o el que tienes que tener de acuerdo a los estándares sociales es el que te permite tener un Lamborghini, un Porsche, una mansión entonces, ¿qué dices? Oye, a ver, ¿cuál es tu propia definición de éxito? Y también algo que me gusta mucho del podcast que hablábamos al principio de Creativo de Roberto Martínez, tiene un libro que se llama El arte de perder, que tiene varios conceptos que me gustan y dentro de ellos es, oye, define tu suficiente y hay veces que tienes que dejar, y creo que lo hablábamos recién. Ahí está la magia. Hoy por hoy, la verdad, yo estoy muy contento con la sociedad que tenemos de la consultoría y hoy por hoy tengo clientes todos los días, en la mañana a las 9 de la mañana, en la tarde a las 4:30 de la tarde, y los bloques intermedios los dedico a la empresa familiar de donde soy director, porque pues acá también tengo actividades, ¿no? Hoy por hoy no podría aceptar más clientes, a menos que empiece a usar ya los sábados, o que empiece a lo mejor a poner clientes a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, o a las 7 de la noche, etcétera. Y entonces ahí es el arte de perder, o sea, decir, estos 2 proyectos no los voy a tomar.
y los voy a dejar ir y me siento cómodo porque es el precio que voy a pagar para seguir teniendo equilibrio de vida. Correcto. Ahí, a ver, aparte algo que tú decías, lo suficiente. Hay gente que tiene muchísimo dinero, pues no tiene lo suficiente. O sea, tú sabes, ¿no? Puede haber gente que tiene avión, helicóptero, 40 coches, todo, y no tiene lo suficiente porque ve otras cosas y se le siguen antojando. Sí. Y puedes tú ver a una persona que ni coche tiene, pues le alcanza para comer y el domingo echar la chela y irse al fútbol. ¡A toda madre! Este tema de la inteligencia emocional o de la psicología, de cómo funciona la autodefensa, de dónde viene, por qué la justificación, la victimización no nos ayudan a mejorar como personas, porque no nos ayudan a reconocer errores y a desarrollarnos. Entonces, eso se va perpetuando hasta que se vuelven los eternos adolescentes. Y entonces tenemos gente de 50, 60, 70 años que sigue viviendo en la víctima, que sigue viviendo en la justificación y que dices, o sea, está empobrecido en su propia mente. Claro. A ver, por eso digo, la parte educativa tendría que tocarnos eso, porque al final del día, cuando tú lo ves desde sus zapatos, dices, bueno, ¿y por qué habría de ser diferente, no? ¿Tú crees que a los políticos les interesa cambiar el sistema educativo? No, por supuesto que no. A ver, el pueblo pan y circo. O, esta es otra postura, o que esos mismos políticos vienen de ese mismo sistema educativo, entonces que de alguna manera es un círculo vicioso, ver, justo donde el sistema educativo genera ese tipo de gente. Justo es un tema generacional. Y pues, ¿qué otros van a llegar al poder si...? Ese es un tema generacional. A ver, las personas que hoy tienen 80, 70 años vienen de familias que tenían 10, 12 hermanos. Entonces los papás los aventaban al mundo a los 15, 16 años. O sea, y los hermanos más grandes cuidaban al más chico, no te da para cuidar a 12 hijos. Por eso había muchas historias de gente que se casaba a los 14, 16 años y que se iban al extranjero y la chingada, Sí. y a otras ciudades se la rifaban. Y de ahí salieron los grandes empresarios porque tenían hambre y necesidad. Sí. Después llegan ellos más conscientes de que no puedes hacer ese desmadre de tener tantos hijos y las familias se reducen a la mitad. Hay 5, siguen siendo un gran número. Y entonces, a lo mejor ya tenemos ahí a personas de 50 años que tienen ya 3, 4 hermanos, ¿no? Y se va reduciendo. Hoy las familias son mucho más pequeñas. Hablando en la generalidad, tienen 1 o 2 hijos. Por ejemplo, todos los que tienen 40 años por ahí. Sí, vienen de familias de 3 hermanos, 2 hermanos. Sí, claro. Vienen de familia de 2, 3 hermanos, 4 máximo, y ellos nada más están teniendo 1, máximo 2 hijos. Sí, en estándar. Sí. Y entonces hay un fenómeno que le llaman el síndrome del nido vacío. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos que no están, o sea, hoy los empresarios se quejan de que los chavos no trabajan? Sí. ¿Por qué van a trabajar? Si sus papás les fue poca madre porque vienen de una generación trabajadora y que están trabajando y que, a ver, mijo, tú tranquilo, a ti nadie te va a sobajar, aquí pan y techo y sopa no te va a faltar. Güey, la neta, ¿qué necesidad tienen? Sí, o sea, vaya, ahí yo siento que también es un tema de personalidad, incluso incluso de un tema genético de temperamento. Para mí es educación. Para mí sí, este mensaje que los papás estamos dando a los hijos. Yo conozco gente que la verdad nació en ciertas condiciones materiales muy favorables y que hoy son grandes empresarios, chambeadores. A ver, yo sí. No, te hablo de una generalidad. Sí, claro. Por supuesto que hay papás que aparte de esas familias que probablemente me hablas, vienen de padres empresarios que tienen otro nivel de educación, que han leído, que han visto, y entonces no se compraron el cuento de tú, mijo, yo aquí toda la vida. Claro, y entonces sí los prepararon un poco más, ¿no? Que no les compran ese discurso y que no los mantienen, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a familias que ya tienen, ya están fundados, generan utilidades, son muy rentables, y el director ya empieza a ver su retiro pronto, pero ve que sus hijos no tienen las competencias, y ya salieron de la universidad, ya tienen, ¿qué sientes? Yo creo que hay que institucionalizar la empresa y que creo que a veces les haces más, incluso yo vi 2 casos bien interesantes de justo de eso, ¿no? Que vi a un señor que su hijo no era malo, pero no estaba al nivel de la empresa, era un corporativo choncho, ¿no? Y al hijo lo puso vamos a poner de comprador, ¿no?
Y entonces, no, tú de comprador, oye, y había otros directores y otra gente, y le dio lugar a otras personas mucho más competentes para el crecimiento de la empresa. Vende la empresa y el chavo se quedó en el puesto de comprador, y a lo mejor en la herencia le dejó su lana. Sí, le dejó su lana. Pero la empresa siguió creciendo. Muy raro caso, ¿eh? Claro, por supuesto, porque el amor no te permite ver. Sí, te ciega. Y es cuando dicen, no todo es bueno ni es malo. El amor muchas veces es lo malo, porque ¿cuántas veces no has visto que por amor maleducas a los hijos y entonces por eso no puedes hacer estas transiciones generacionales como románticamente se quiere ver en Latinoamérica, ¿no? Claro. Que sean los hijos los que se apoderan. Entonces, bueno, a ver, estos dos casos los vi en México, pero eran personas extranjeras. Wow. Entonces, bueno, eso también es un punto, ¿no? Y explica el por qué lo hicieron así. Oye, Mario, y bueno, digamos, por lo que yo quiero un poco sintetizar lo que hemos hablado, en la parte esta de las empresas familiares, por un lado, está por supuesto el tema pues del contexto social, del contexto educativo, de la inteligencia emocional, de la filosofía, de los valores de familia, de los valores de la empresa, pero por otro lado hay una parte estructural, que digamos de alguna manera mientras más la empresa esté sistematizada, tenga procesos, tenga indicadores, tal, también facilita la gestión, ¿no? Porque genera más predecible los resultados de la empresa, predecibilidad. Hace que los resultados sean más consistentes y eso también de alguna manera reduce los bomberazos y baja el drama. ¿Sientes que hay algún tercer elemento o sientes que estos dos un poco explican la estructura de las empresas familiares? ¿Qué agregarías un poco como conclusión para esa? No sé, estoy un poco intentando, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero... A ver, si tú me dijeras que fuera concretando cosas, a ver. Creo que primero hay que tener claro las entidades que juegan en esto, ¿no? Una cosa es la parte familiar, otra parte es la parte estratégica con el consejo consultivo, gobierno, con la parte del director, los que hacen la estrategia, porque los saco a relucir, porque muchas veces los emprendedores son muy doers, ¿no? Son el hacedor y nunca se dieron el tiempo de llegar a la parte estratégica. No, como dice, aprender a ser directores o dueños. Exacto, y entonces vienen desde la operación y son hacedores y son directores pues por accidente. No fue la parte de que llegaron ¿no? Llegan por accidente y entonces encontrar la parte familiar, encontrar la parte estratégica y la parte operacional como que son las primeras cosas que deben de tener muy claras las empresas. De hecho, bueno, justo en este libro de empresas familiares, y bueno, a ver, es el modelo de los 3 círculos comunes, no es de Imanol, tiene otro nombre los autores, que ahora se me va, pero justo los 3 círculos son empresa, patrimonio y familia. Y por un lado es la familia, por otro lado es el patrimonio, donde justo está la parte accionaria y los dueños de la empresa, y luego está la empresa, que literal es la parte ya del director general para abajo, ¿no? Y entonces para que la empresa funcione bien, desde luego que debe haber un sistema. Y este sistema, pues habitualmente, yo diría que se compone de factores, que va a ser la parte del recurso humano, el recurso material, y lo van a integrar los procesos, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, la parte del recurso humano es todo un arte, porque tienes que integrar no solo las competencias, sino las habilidades blandas. O sea, fíjate, apenas lo hablábamos, ¿no? De hecho, estábamos preparando una propuesta de consultoría para una empresa familiar y justo un poco la primera etapa de un gobierno corporativo es justo, ¿no? Por un lado, generar el consejo de familia con su protocolo familiar. Por otro lado, su consejo consultivo, consejo de administración, con el modelo financiero y de reporteo, con los estados financieros y tal, lo que se va a mostrar de reporteo en el consejo. Y obviamente la estructura de los consejeros, de las políticas de confidencialidad, etcétera, varios documentos que van ahí. Y luego sigue la dirección general con el plan estratégico, ¿no? Pero yo muchas veces lo que les digo a las familias es, no te puedo generar un protocolo familiar.
si no tienes un organigrama, un mapa de procesos, una matriz de indicadores para evaluar esos puestos o esos procesos, y unos perfiles de puesto que diga qué competencias, habilidades, tareas, responsabilidades tiene que tener cada uno de esas personas para entrar en ese puesto del organigrama para generar esos procesos definidos, ¿no? Entonces, muchas veces en estas cotizaciones, en estas propuestas de trabajo, lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, te armo un mapa de procesos, un organigrama, perfiles de puesto que por ser un tema de gobierno corporativo acotamos solo a los familiares, y a partir de ahí ya en el protocolo familiar, en el consejo de familia, pueden evaluar a los colaboradores familiares con base en sus indicadores y en el perfil de puesto, ¿no? Porque, a ver, el primer paso es hacer el plan. Y entonces, justo lo que tú dices, ¿no? Sí. Elaboras el mapa conceptual del proceso, del organigrama, de cómo vas a operar. Y después operas de acuerdo al plan. Totalmente. Y si no, toda la vida vas a estar improvisando. Entonces, si no llegas a tener un plan, vas a ser un gran improvisador todo el tiempo. Claro, totalmente. Y después, yo creo que aquí los improvisadores como que la masa de las empresas. Ya cuando empiezas a hacer un plan, entonces puedes pasar a un tema de análisis. Porque tú ya tienes contra qué compararte. Contra mi propio plan. Contra mi propio plan. Porque no puedes llegar y decir, oye, man, ¿cómo ves la empresa? Pues no sé, cabrón. No, y yo creo que eso, la falta de ese plan muchas veces hace que los empresarios se comparen contra otros empresarios u otras empresas. Es totalmente incorrecto. Pon tú que si te comparas con otras empresas de la misma industria, pues puedes ver cómo creció el mercado, etcétera. Pero la competencia es contra tu misma empresa. Porque es lo que tú me decías. A ver, Miguel Ángel, compárate con, no sé, qué gran empresario desde tu edad. No sé, ¿cuántos años tiene Mark Zuckerberg? Bueno, no sé cuántos años tiene Mark Zuckerberg, pero bueno, yo tengo 32. Compárate con eso, güey. Sí, me queda claro. Bueno, compárate contra un... Y entonces si me comparo contra el que vende chicles en la esquina, soy bien chingón. Eso no está bien. Sí, por supuesto. Entonces es contra tu propio plan siempre. O sea, siempre es contra tu propio objetivo porque es tu filosofía de vida, lo que tú decidiste hacer. Y obviamente muchas veces ese plan tiene que tomar en cuenta el crecimiento del mercado, la competencia, etcétera. Sí. Pero de ahí la comparación sí entiendo. Sí, Entonces de aquí vas a hacer el análisis de lo que estás haciendo con respecto a tu plan. Y entonces ya puedes tener acciones que te van a empezar a corregir tu sistema. Oye, yo a esta edad ya quería yo tener un coche al año y quería yo hacer 2 viajes al extranjero por año. Y no estoy haciendo uno. Ah, chinga, ¿qué tengo que hacer? Claro. Ah, no, pues tengo que diversificar y la chingada. Y entonces corriges. Lo mismo le pasa a las empresas. Haces tu plan, lo empiezas a ejecutar y pones tus objetivos. Y entonces cuando ves en el análisis que no llegas a tus ventas, que no reduces costos, que no tienes la utilidad, que no tienes el inventario, entonces empiezas a corregir. Y cuando llegas a tus metas, replanteas el plan ahora por un plan de crecimiento. Claro, y entonces ahí caes en un círculo constante. No hay empresas perfectas. Algo que siempre veo es que la gente busca la perfección y eso no existe. Claro. De hecho, la perfección es fuente de neurosis. Claro, y entonces lo que tenemos que aprender es a vivir en esta incomodidad que te causa el no llegar a tus metas. De hecho, un concepto que me gusta mucho que tiene Simon Sinek, que es el juego infinito. Y habla un poco de las empresas son un juego infinito. Por supuesto. Estamos muy cableados a que todo tiene que ser un tema de ganar o perder en términos de un evento, ¿no? O de un juego. Y entonces, el partido de fútbol, el que ganó. O cuando terminó el torneo. O entonces armamos como tema de ganadores o perdedores en un tiempo determinado. Claro. Pero si te das cuenta, estos grandes empresarios, por ejemplo, la competencia esta que hubo de Apple y de Microsoft, ¿quién ganó y quién perdió? O sea, es un tema de cuota de mercado, es un tema de facturación, es un tema de utilidades, es un tema de... O sea, y entonces de alguna manera te das cuenta que el tema empresarial y de vida es el juego infinito. O sea, tú cuando te mueres como ser humano no es como ese güey ganó en la vida. ¿Sí me explico? O sea, no hay un ganador. Eso es filosofía de vida. No es conquistar el mundo. O sea, yo veo a X, ¿no? Que quiere conquistar esto. No es conquistar. ¿A dónde Trump, dilo? Sí, es que, no quiero que me quiten mi visa. ¿Qué le pasó? Venga por mí. Y vino por él. Venga por mí. Y mira. Y entonces, a ver, el peor no es que lo conquistes, es qué haces con lo que conquistas. Claro. Incluso muchas veces algo que yo le digo a los empresarios o a los directores o a las directoras es,
el conquistador, muchas veces por cuidar su conquista, se convierte esclavo de lo su conquista. Por supuesto, Y ¿no? dices, más. Sí, sí. Imagínate que nos conquistaran. ¿Y qué chicos va a hacer con 130 millones de mexicanos? Está cabrón. Algo, fíjate que ahora que hablábamos de este tema del juego infinito, me gusta mucho una frase que suena un poco bombante y mamadora, pero no lo es. Ahorita le explico. Pero la estupidez es inversamente proporcional al cortoplacismo del pensamiento. Es decir, mientras más pensamiento a corto plazo tengas, más estúpido eres. O sea, si tú piensas que vas a ganar por meterte en la fila, por chingarte una lana, por tal, pues al final de cuentas te vas a dar cuenta que te vas a cerrar puertas en la vida, te vas a crear una mala reputación, tal, y a largo plazo vas a ser un güey con el que nadie quiere hacer negocios. Eso es filosofía y eso es educación. Me queda claro, sí. Y eso son cosas que nos deberían de enseñar. Y que hoy por hoy, pues realmente hay muchos jóvenes en México que buscan el camino fácil, ¿no? O sea, y obviamente es un tema de condiciones materiales. Ven que su familia se muere de hambre y dicen, ¿cuál es la manera de llegar a la riqueza más rápido? El narcotráfico, el huachicol, y es un tema Abriste estructural. el podcast precisamente con esa pregunta. ¿Qué se parece? Sí. Es justo eso. Que un empresario no Justo. sea al corto plazo, que entiende que es una carrera de fondo, que es un tema de entrenar. Mi manera de filtrar este contenido es, si no te echas este pinche podcast de 1 o 2 horas espero que en algún momento podamos grabar podcast de 4 horas donde neta se profundice poca madre como si fuera una tarde de cuates de 4 horas y donde se profundicen cosas chingonas y con gente competente, filósofos, politólogos, economistas, etcétera, o sea, como ahorita en tu caso, etcétera, alguien que sabe mucho del tema de empresas, cómo son los engranes internos y todo eso, y podamos profundizar en cosas chingonas. Si no eres capaz de aventarte esas pinches 2, 3, 4 horas de un podcast donde es difícil darle consejos a la gente, porque cada vida es muy diferente, sí. pero donde se hablan conceptos... Yo abro paréntesis, no tomen esto con pincitas. No nos hagan caso, pura mamá. Son 2 borrachos. Sí. ¿no? Si hay algo que les Pero si no eres capaz de meterte un curso de 120 horas, un diplomado, si no eres capaz de echarte un pinche libro grueso, que te cueste trabajo, que sea difícil de comprender, que te tengas que regresar porque no entiendes, si no eres capaz, es que no quieres pagar el precio de llegar a donde quieres llegar, ¿no? O sea, si no eso es estás importante. dispuesto a hacer eso, entonces no estés chingando de por qué no tengo. Me queda clarísimo, por O sea, supuesto. sí. Y que es un tema también de Yo creo equilibrio que- de vida. Yo creo que tienes todo el derecho a decir, estoy bien. Claro, Lo que no tienes derecho es a quejarte y no hacer nada. me queda claro. O sea, porque si te vas a estar quejando como ser humano, es que no tengo, es que la chica, pero eres huevón. Para eso, a ver, yo digo, a ver, tenía algún profe que lo voy a balconear, ¿no? Que no, sí, gordito, ¿no? Y estás, ¿qué? Pues mi inversión, sí, a huevo. A ver, y mientras sea gordito, pues está bien. Pero si estás acomplejado, chíngale, maestro. Claro. ¿No? Porque a mí me decían, no, Si es un tema de justificarte, estás mal. sí, a mí me decían, no, es que pinche flaco, es que tú que puedes comer lo que quieras. No te equivoques, Sí, cabrón. no te- Le meto 100 kilómetros diarios a la corrida. Sí. Diarios, no, semanales. Semanales. Güey, a ver, chingatelo. Sí. Y te prometo que puedes pagar lo que se pinche la gana. Totalmente. Hay un precio que hay que pagar. Totalmente. O sea, Sí. oye, los jueces también, no, pues sí, pero pregúntale cuántas pinches horas se han metido. Claro. Es un precio que hay que pagar. Un poco, por ahí viene el nombre del podcast, porque quedé de platicártelo. O sea, me consideras huevón. No, ahí te vas. Yo, bueno, ya lo platiqué en el podcast pasado y en el intro y bueno, estoy posicionando el nombre y entonces por eso estos primero lo van a escuchar 2 o 3 veces y si lo escuchan 2 o 3 veces, gracias por escuchar todos los episodios, los amo para siempre. Entonces, bueno, un tema es, yo tengo una condición autoinmune que se llama Hashimoto, que es un tipo de hipotiroidismo. No digas mamadas. No digas mamadas, Mary Jane. Y que la verdad en la adolescencia era un pedo porque, bueno, en la adolescencia y en la juventud, de hecho, te platicaba hace rato que yo todas las tardes me echaba una coca y un chocolate a los 23, 24 años, porque regresaba acá en la empresa a hacer, ya sabes, cuentas, a tener juntas, etcétera. Y de verdad, Mario, no tenía nada de energía. O sea, un tipo muy friolento. De verdad, las cosas las hacía por pura disciplina. O sea, se me empezó a caer el cabello, o sea, de verdad era un tema de desgaste físico muy cabrón. Y tenía muy bajita energía por este tema del hipotiroidismo, que es uno de los síntomas, y que de verdad todo lo saqué a partir de, cabrón,
disciplina y lo tengo que hacer y se me metió el pinche en la cabeza de si quiero salir adelante y quiero, o sea, no estoy diciendo que hoy sea un tipo súper exitoso y que sea la pinche, pero de acuerdo a mi suficiente y a mis criterios de éxito me siento muy satisfecho con la vida que tengo hoy. Y te puedo decir que la generé a partir de, cabrón, de no quitar el dedo del renglón, de disciplina, de tal, y un poco lo que te hace rato del deporte. Yo en cierto punto pues hice fútbol de alto rendimiento, incluso o sea, en algunos equipos de fuerzas básicas intenté hacer pruebas, tal, y estaba muy metido. Yo tenía 2 pies izquierdos, de verdad, hasta la fecha. A ver, yo también, Solo que le echo ganas. yo también soy malo. Pero siento que agarré un nivel aceptable en el fútbol. No me considero un tipo superestrella, pero agarré un nivel aceptable porque a pesar de tener 2 pies izquierdos, disciplina. Entonces, mi papá, que seguro cuando vea esto se va a morir de risa, cuando yo me costaba mucho trabajo despertarme o no tenía energía para ir a los entrenamientos o no tenía energía para regresar a la oficina a la tarde, etcétera, y aún así lo hacía, es que es un huevón, y tú es un huevón, y la chica. Entonces, a mí eso me calaba, porque decía, cabrón, no es por huevón, es porque neta me está pesando mucho físicamente, o sea, me pesaban las piernas, las sentía pesadas, y, yo decía, y entonces al final dije, ok, un gran nombre para el podcast, para hablar pues de etiquetas injustas, de temas humanos, de desarrollo personal, de esfuerzo, etcétera, es el huevón disciplinado. Okay. Fíjate, y qué bueno que me lo cuentas porque, a ver, también creo que puede ser muy injusto para muchas personas el escuchar esto porque, a ver, me digan, sí, güey, tú puedes correr un maratón, sí, porque tienes el tiempo para hacerlo. Pero yo que trabajo de tal hora a tal hora y que tengo hijos y que tengo familia, cuéntame, cabrón, ¿yo a qué hora puedo? ¿No? A ver, claro. Sí, definitivamente, sí hay circunstancias diferentes. Yo también creo que debemos de esforzarnos a conseguir pequeñas metas, a crecer a nuestras medidas, intentar ser felices y disfrutar lo que tenemos. Y bueno, a ver, también hay una realidad que seguramente que hay personas que no tienen todas las bendiciones que uno tiene, ¿no? A ver, me queda claro que hay personas que tienen un chingo de dinero más que yo, por supuesto, un buen, pero también estoy consciente que si miro para atrás, o sea, también estoy en una posición privilegiada, que me la paso poca madre, que me gusta mi trabajo, que no gano mal, que tengo una familia sana. No, o sea, esa parte también es encontrar este equilibrio y disfrutar el presente y lo que tienes, ¿no? Yo sé que va a haber algunas personas que pueden decir, no mames, hablas desde un pinche lugar muy privilegiado. Sí, por totalmente sí. La invitación es que hagan un poquito más, o sea, que vayan por su meta, que luchen. No, sobre todo la gente que seguramente está viendo este podcast, pues de alguna manera es porque tiene un teléfono inteligente, tiene una computadora, tiene internet. Te encargo, la que pide limosna en el semáforo trae teléfono inteligente. Al menos tendrá internet, etcétera. Entonces, bueno, por lo menos seguro. Sí. Mi punto tiene es para comer y tiene sus necesidades cubiertas básicas. Cada uno define sus metas, sus objetivos. Sí. Y el punto es un poco ir disfrutando este camino de crecimiento. Sí. A ver, me queda claro que yo todavía no estoy donde voy a llegar a estar. Claro. ¿No? Si comparo mi vida, el Mario de ahorita con el de hace 10, 20 años, o sea, ha evolucionado. Entonces, eso me gusta, eso quisiera yo para el mundo. No sé si lo que les ha sonado aquí, pues estaría chido que lo tomen lo que quieran, lo que no tomen, sí, con no nos hagan caso, no damos consejos, no son lecciones de vida. No, y sobre todo no estamos en posición de darle madre. Pero autoridad moral, profesional. Claro. Le echan una cerveza contigo y te grabó esta madre. Es un acto de voyeurismo para la gente ver a dos cabrones platicar. A ver, eso también es claro, ¿no? Pero también creo que de todos se aprenden y creo que pues no sé, o sea, también está el síndrome del impostor, ¿no? Y también no quiero decir que no tengamos algo que aportar porque también hemos sido dos tipos, ¿no? Que le han leído, que le han estudiado, que he estado en muchas empresas que me han permitido aprender de ellas y muchos grandes empresarios. Y de todo se aprende, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí, 2, 3 cositas, claro, no tan pendejo, ¿no? Por supuesto. Pues hermano, gracias a todos por escuchar el Huevón Disciplinado, gracias por venir, me da gusto que tengas una vida bonita, que seas un cabrón feliz, me da mucho gusto también ser tu socio, cabrón.
Y la verdad es un cuate que admiro mucho, que le he aprendido también mucho y tú lo sabes, te lo he dicho. Y pues nada, hermano, feliz de haber grabado este episodio contigo y seguro habrá segunda parte y habrá muchos más. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a Juanito por haber estado también aquí pendiente, escuchándose. Se ha echado todas las conversaciones del podcast. Y bueno, pues nada, gracias por escuchar El Huevón Disciplinado. Nos vemos en la próxima. Gracias. A todo madre. Ya, estuvo chingón. Me gustó. Muy bien, muy bonito. Bien, hermano.